la palabra del Señor, quiero por favor que vaya a su Biblia o su Nuevo Testamento al libro de Romanos, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. Los versículos 1 y 2 vamos a tener hoy día el mensaje. Vamos a hablar de este maravilloso capítulo. Personalmente es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Cada vez que lo leo me bendice, me edifica, me alienta. Es un capítulo maravilloso. Y está en el centro del libro de Romanos, que es uno de los libros, para algunos el libro más importante de la Biblia, Romanos. Porque ahí está toda la teología del Evangelio, toda la explicación teológica de por qué somos salvos. Entonces es un libro maravilloso y este capítulo especialmente es maravilloso. Capítulo 8 de Romanos, si ya lo tiene, quiero que sigan conmigo los versículos 1 y 2. Solamente 2 versículos vamos a leer para nuestra exhortación en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos por este momento que tenemos tan maravilloso de estar en tu presencia, entregando este culto personal, este culto racional, pero también familiar a ti, Señor. Tú eres digno de ser alabado. Gracias, Señor, gracias. Y ahora llega el momento de escucharle a usted por su palabra. Señor, queremos que nos abres, que nos exhortes, que nos bendigas, que salves al que está perdido, que sanes al que está enfermo, Señor, y que te glorifiques por medio de tu palabra. Usa mi vida, dame de tu gracia y pido tu bendición en este momento, Señor, en tu nombre. Amén, amén. Dios le bendiga. Puede tomar asiento, puede acomodarse. Vamos a pasar a la palabra del Señor. El capítulo 8, como decíamos, es un capítulo maravilloso y el sermón de hoy día tiene como título Viviendo en la libertad del Espíritu. Cuando el apóstol Pablo, Dios le revela la teología del Evangelio en este maravilloso libro, nosotros lo estudiamos en la iglesia años atrás y la verdad es que es de una tremenda bendición porque se nos aclaran muchos conceptos. ¿Por qué la salvación? ¿Qué es el pecado? ¿Por qué el hombre necesita salvación? ¿Por qué ahora el hombre, una vez que es salvo, está llamado a caminar una vida agradable a Dios, en santidad a Dios? Y hasta el capítulo 7 el apóstol nos habla de las consecuencias nefastas, terribles del pecado. La palabra pecado significa, en el contexto bíblico, errar en un objetivo, errar en un propósito. Y la verdad es que el pecado es la desviación de parte del hombre en el propósito de Dios, en el llamamiento de Dios. Y cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron allí en Edén, y pecaron porque desobedecieron a Dios. Entonces, el pecado está asociado intrínsecamente con la desobediencia a Dios. Cada vez que desobedecemos a Dios, pecamos. Ahora, no somos pecadores porque pecamos. Es al revés. Pecamos porque somos pecadores, porque está la naturaleza de pecado. Eso nos lleva a pecar. Eso nos lleva a errar el blanco, a errar el objetivo para el cual Dios nos llamó, de tener comunión con nosotros, de estar con Él,
de ser partícipes de su santidad y de poder obedecerle y de poder agradarle. Y en los capítulos anteriores al capítulo 8, Pablo, el apóstol, explica todo esto del pecado, las consecuencias, por qué el hombre peca, por qué el hombre es llevado al pecado, por qué el hombre es llevado a hacer lo que a Dios le desagrada, aún muchas veces no queriendo el hombre hacerlo. Allí en el capítulo 7, Pablo nos dice un versículo revelador y dramático cuando dice, así que, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque en mí hay una ley, dice, esa ley que me lleva a hacer lo que no quiero. ¿Cuántos de los que me escuchan, amigos, amigas, que en este momento me están escuchando, usted no quería hacer eso, usted no quería pecar, usted no quería ser arrastrado al mal, pero algo lo llevó? La ley del pecado, Pablo dijo, que mora en mí, me hace hacer lo que yo no quiero hacer. Lucho con eso, dice Pablo, lucho con esa ley que está en mí. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Y Pablo dice en el capítulo anterior, miserable de mí. Como que Pablo nos representa a todos. Como que nos representa a todos los mortales de esta tierra al ver que esa ley nos lleva a pecar contra Dios, nos lleva a ser desobedientes contra Dios. Pablo dice, miserable de mí. Una exclamación dramática desde el fondo de su corazón, y después dice una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? ¿Quién me ayudará a poder salir de esto? Y en el versículo 25 del capítulo 7 da una expresión de victoria, porque dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero Él da gracias a Dios por Jesucristo. Y aquí es lo maravilloso, queridos hermanos y amigos. Porque si Cristo no hubiese muerto por nosotros, si Él no hubiese redimido nuestras vidas, la batalla contra el pecado estaría perdida. La batalla contra el mal que está en nosotros estaría perdida. Pero Jesucristo, Dios hombre, único mediador entre Dios y los hombres, se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a este mundo. Vino a dar su vida en rescate por usted y por mí. Y al dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, compró nuestra redención, nos trajo salvación del pecado y de la condenación del pecado. Y hoy, como Pablo, podemos decir, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos de ustedes también en sus hogares dan gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor? Porque Él pagó el precio de nuestro pecado. Él pagó la justicia de Dios, porque el pecado debe ser castigado. El pecado debe ser ajusticiado. Pero Jesucristo pagó nuestro precio. Él pagó nuestro rescate. Cuando la palabra del Señor habla de redención, tiene que ver con un pago. Cuando decimos que somos redimidos de Dios, Él nos compró, pagó un precio. No es que Él le haya pagado un precio a Satanás por nuestras almas. No. Hay una doctrina antigua que decía que Jesucristo le pagó a Satanás el precio por nuestras almas. No, Él no le pagó nada al diablo, porque el Señor no le debía nada a Satanás. Él pagó el precio a Dios, porque el pecado, dice la palabra, la paga, el precio del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado, el precio del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios.
Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, dice su palabra, es vida eterna en Cristo Jesús. Y Él pagó ese precio. Gloria al Señor. Por eso nunca nos cansemos de dar gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y en esta hora yo quiero invitarte, si estás en tu casa, si estás en tu lugar de trabajo allí, da gracias a Dios. Quizás no lo puedes hacer exteriormente, quizás no te puedes poner en pie y dar gracias a Dios, pero si estás en tu hogar, yo te invito que junto conmigo alces tus brazos y des gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. No puedes cansarte de darle gracias a Dios, porque Jesucristo es la paga de nuestro pecado. Cristo pagó el precio, gloria a Dios. Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios. Este es un culto de gratitud. Este no es un culto para que estemos callados. No es un culto para que estemos tristes. Es un culto de gratitud. ¿Y a quién tenemos que dar gracias? Sí, hay que dar gracias por la vida. Hay que dar gracias por los alimentos. Hay que dar gracias porque hoy te levantaste. Tuviste alimento, tuviste vestuario, tuviste calzado, tuviste todo. Dale gracias a Dios por eso. Pero sobre todas las cosas, dale gracias a Dios por el Verbo encarnado. El Verbo se hizo carne. Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Dale gracias. Yo te invito que desde tu asiento te pongas en pie y des gracias a Dios y le alabes por Jesucristo, porque Él vino a tratar el tema más importante del ser humano, su lucha contra el pecado. Gloria a Dios. No hay drama más grande del ser humano que luchar contra el pecado. El hombre lo puede tener todo. El hombre puede tener todas sus necesidades humanas satisfechas, pero algo le va a faltar, algo le va a suceder, el tema del pecado. Y nada de eso lo va a cambiar. Las riquezas no cambian al hombre. La situación económica satisfactoria no cambia al hombre. El bienestar económico no cambia al ser humano. Lo único que cambia al ser humano es el poder de Dios. Pablo dijo, porque el Evangelio es poder. Esta buena noticia que hoy te estoy compartiendo, esta buena nueva, Evangelio significa buena noticia. Pablo dijo, esta buena noticia es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, no tan solo al pueblo de Israel, sino para de todas las otras naciones en las cuales hoy estamos nosotros. Gloria al Señor. Dale gracias a Dios por Jesucristo. Yo creo que tú compartes conmigo esto. En Cristo lo tenemos todo. En Cristo tenemos la paz. Qué maravilloso es tener paz de Dios en el corazón. Tenemos el gozo. Tenemos comunión con el Padre. Nos reconcilió con el Padre. Cristo nos reconcilió. Éramos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados con el Padre. Y Pablo dice ahí a los Corintios, y ahora nos dio este ministerio de la reconciliación. Por eso en esta hora yo le quiero decir a todos los que me escuchan, especialmente los que aún no son salvos, puedes reconciliarte con Dios. Y gloria a Dios, y esta palabra va a continuar en las redes durante los días que vienen. Y el mensaje es reconcíliate con Dios, porque Él me dio el ministerio de la reconciliación. Por eso te predico la reconciliación con Dios, la cual pasa por Jesucristo. No puedes reconciliarte con Dios si no vienes a Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Y después de hacer esta introducción, Pablo dice, ahora, tiempo presente, ahora que hemos sido reconciliados con Dios, ahora que el Señor nos ha ayudado a tratar este tema del pecado, Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay, ninguna sentencia hay, ningún juicio hay
¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo? Partamos por eso. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es, primero, ser salvos, haber nacido de nuevo y que la obra del Espíritu Santo haya sido hecha en nuestras vidas, hecha en nosotros, trayéndonos redención, todo lo que hablábamos, perdón de pecados, reconciliación con el Padre. Ahora podemos decir, estoy en Cristo. Y Pablo dice, allí en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona es. Y la palabra criatura en el griego es poema. Es decir, si alguien ahora está en Cristo, es una obra de arte de Dios. Así como un poema es una obra de arte. Yo realmente admiro a los que escriben poemas. Soy un admirador de Neruda. Bueno, aparte de ser chileno, admiro a Neruda porque fue chileno. Soy un admirador de su poesía. Soy un admirador de la poesía de Gabriela Mistral. ¿Cómo pudieron escribir esos versos tan lindos, tan profundos, tan bien hilvanados? Pues fíjate que Dios hizo una obra en nosotros. Es como si nosotros hubiéramos sido un papel y el Señor escribió algo en nosotros. Hizo una nueva criatura, un poema de amor en nosotros. Gloria al Señor. Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura, un nuevo poema, una creación, una obra de arte es. Las cosas viejas, las que tienen que ver con el pecado y la práctica del pecado, las que tienen que ver con una vida lejos de Dios, las cosas viejas, las que tienen que ver con una vida apartada de la voluntad de Dios y de la obediencia a Dios, han pasado. Pero también el griego en su original dice, van pasando. Todos los días Dios va sacando algo viejo de nosotros que tiene que ver con la vieja naturaleza. Y Pablo dice, van pasando, he aquí, todas van siendo nuevas. Eso es estar en Cristo Jesús. Los que han sido reconciliados con Dios. Jesucristo hizo una obra de arte en tu vida. Tú que estás en Cristo, gloria al Señor, eres un poema de Dios, eres una obra magnífica de Dios. ¿A cuántos en mi congregación hoy los miro y los observo? Y cuando ellos llegaron por primera vez a Cristo, eran un desastre, eran un harapo humano, eran personas que tenían las cicatrices y las marcas de la vieja vida. Aleluya. Pero Jesucristo hizo algo nuevo. Jesucristo hizo un poema, aleluya, hizo una obra de arte. Bendito sea el Señor, dale gracias a Dios porque Él hizo una obra de arte en tu vida y la sigue haciendo. Aleluya. Eso es estar en Cristo. Y Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para este tipo de personas. ¿Y por qué, pastor? ¿Acaso había una condenación sobre mí? Sí. La condenación del pecado. El pecado condena. El pecado destruye al hombre. Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Y el camino del pecado lleva a la muerte eterna al hombre, al ser humano. El camino del pecado lleva a la muerte eterna, a la separación eterna de Dios. Qué triste es estar separado de Dios. Hoy mismo, ahora mismo, hay millones y millones en el infierno. Y no estoy predicando un evangelio de terror. No estoy predicando un evangelio de temor y de miedo para que a través de esto tú vengas al Señor. No,
Estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. Dice que hay un infierno, así como existe un cielo, existe un infierno. Y hoy hay millones y millones en aquel lugar de tormento y de dolor. Pero lo que más sufren es la separación eterna de Dios. Nunca más van a tener una oportunidad de escuchar palabra como hoy tú la estás escuchando. Nunca más podrán siquiera saber de Dios, porque es una separación eterna. Aleluya. El pecado lleva esta condenación eterna. Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, en Él, ya es condenado. Pastor, ¿quiere decir que si yo no estoy en Cristo, estoy condenado? Sí, tengo que decírtelo. ¿Y dónde está la condenación? No se ha hecho efectiva, pero ya eres condenado. Ya hay una sentencia sobre el pecador. Pero Pablo dice: no hay ninguna condenación, no hay nada que tenga que ver con juicio para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Me recuerda esto cuando Dios le dijo a Israel antes de salir de Egipto, cuando vinieron las plagas, vinieron los juicios contra Egipto, porque Faraón no dejó ir a su pueblo. Y la última plaga, el último trato de Dios antes de que Israel saliera de Egipto, fue la muerte de los primogénitos de Egipto. Pero Dios le dijo algo maravilloso a su pueblo, y quiero que leas conmigo en Éxodo capítulo 12, versículo 23. Porque Jehová, le dijo Dios a Israel, Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Iba a pasar el ángel de la muerte. Pero cuando dice Jehová pasará, significa que Dios tiene el control de todo. Y por autorización de Dios pasó ese ángel de la muerte hiriendo a los egipcios. Iba a ser una noche terrible de condenación y juicio. Pero Dios le dijo a Israel: pero cuando vea la sangre de ese cordero sin mancha en el dintel de las puertas de los hijos de Israel y en los dos postes, la muerte pasará por afuera, el juicio pasará por afuera, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La sangre de ese cordero que cada familia de Israel iba a sacrificar, Dios le dijo: coloquen esa sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y el ángel de la muerte pasará y verá la sangre, pero no entrará a sus casas. ¿Por qué? ¿Por qué no entró a las casas de los hijos de Israel? Primero, porque los hijos de Israel obedecieron. Quizás es una de las pocas veces en que los hijos de Israel obedecieron a Moisés y pusieron la sangre en los postes y en el dintel de sus puertas, y el ángel de la muerte no entró. ¿Pero por qué entró en los hogares de los egipcios? Porque los egipcios no creyeron, y además, al no creer, no pusieron la sangre en las puertas. Por eso entró la muerte y murieron los primogénitos. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Cristo, Pablo dice, es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios, y su sangre ha sido puesta en nuestros corazones. La sangre de Cristo ha sido puesta en nosotros, y la sangre de Cristo nos ha lavado de todo pecado, y por eso Dios ha visto la sangre de su Hijo en mi vida. Cuando yo le recibí, cuando yo lo acepté, la sangre de Cristo vino a mi vida, y esa sangre me limpia de todo pecado. Por eso ya no hay condenación, ya no hay muerte, ya no hay juicio contra mí, porque la sangre de Cristo está
está en mi vida, alabado sea el Señor, está sobrepuesta en mi corazón. Por eso, gloria a Dios, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay más condenación sobre tu vida. Dale gracias a Dios, dale gloria a Dios, porque estás en Cristo Jesús, estás en el Señor. Ya no hay condenación, ya no hay maldición sobre tu vida. Por eso cuando alguien te maldiga, eso va a rebotar. Eso va a rebotar porque ya no hay ninguna maldición sobre nosotros. Cristo fue hecho maldición por nosotros, dice Pablo a los Gálatas. Fue hecho maldición, gloria a Dios. Él tomó la maldición del pecado que estaba sobre nosotros. Ahora estamos en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación. Y ahora los que están en Cristo Jesús, esto no es tan solo un término teórico. Esto no es tan solo una frase bonita, estar en Cristo Jesús. Esto nos habla de una posición espiritual. Cuando estoy en Cristo, estoy posicionado en Cristo. Y Cristo está posicionado en mí. Es como Jesús le dijo a sus discípulos, es como el pámpano que lleva mucho fruto. Si permanezco en Cristo, Él permanece en mí. Estar en Cristo me habla de una posición, me habla de un crecimiento espiritual. Estar en Cristo me habla de un proceso de santificación sobre mi vida. Es verdad, cuando yo vine a Cristo, Él me limpió y Él me declaró santo. Por eso la Biblia nos llama ahora los santos de Dios. Por eso Pablo y los apóstoles cuando escribían, le escribían a los santos de Colosas, a los santos de Efeso, a los santos de Filipo, a los santos que estaban allí en Galacia. Y no es que fueran perfectos, no, sino porque fueron santificados. Pablo dice, a los santificados en Cristo Jesús. Pero también la santificación es un proceso diario. Y estar en Cristo Jesús es un proceso del día a día donde el Señor me ayuda a vivir conforme al Espíritu. Como dice, los que están en Cristo Jesús son los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu de Dios. Porque andar conforme a la carne es andar conforme al pecado. El que anda conforme a la carne quiere decir la naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado. Cuando se dice este es carnal, es un hombre carnal, es porque la naturaleza de pecado es más fuerte en él que la nueva naturaleza. Y lamentablemente, y la Biblia lo habla, también en las iglesias hay carnales. Es decir, que la naturaleza de pecado es más fuerte, es más notoria que la nueva naturaleza. Pero los que están en Cristo Jesús son los que no andan conforme a la carne. Es decir, el pecado ya no se enseñorea de ellos. No es, querido hermano, que ya no pecas más. Es decir, ya estás en Cristo y ya nunca más pecaste. No. Lamentablemente pecamos. Pero somos pecadores ocasionales, no practicantes del pecado. Es decir, si en la vieja naturaleza tú practicabas la mentira, era habitual en ti mentir. En esta nueva vida en Cristo Jesús, ya la mentira va quedando atrás, va quedando atrás. Y quizás alguna vez, ya estando en Cristo, mentiste. Pero ¿cuál es la diferencia? Que te sentiste horrible por eso. Te sentiste mal y tuviste que pedir perdón a Dios. Y la mentira va quedando atrás. Por eso dice, las cosas viejas van pasando. Pero si sigues mintiendo, si la mentira sigue siendo un hábito, una práctica habitual, es porque no estás aún en Cristo. Porque todavía el pecado está enseñoreado sobre ti. Por eso va pasando. No es que no vas a mentir más. Alguna vez tuviste que mentir. No es que tuviste, sino
Te viste presionado y mentiste. Y el Espíritu de Dios que está en ti te redargulló y te sentiste horrible. Las cosas viejas van pasando. Ya no andamos conforme a la carne. Es que ahora en Cristo, pastor, ya no peco más. No, ya no practicas más el pecado. Pero pecamos, todos los días fallamos, faltamos y nos sentimos muy mal, porque ahora la nueva naturaleza está en nosotros. Ya no practicamos el pecado, ya no andamos conforme a la carne, sino, dice Pablo, conforme al Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo que ahora mora en mí, mora en nosotros, mora en nuestra naturaleza, como cantábamos antes del mensaje, mora en mi vida. ¿Te fijas que no es tan solo cantar? Hay que entender lo que cantamos. Es decir, el Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros. Y el Espíritu de Dios es santo porque es Dios, es celoso. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y cada vez que tú y yo fallamos y pecamos contra Dios, el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se entristece. Imagínate, a mí cuántas veces me ha pasado, he fallado ante Dios y me entristezco, me siento horrible, mal, vacío, me siento tan mal. Y pienso, ¿cómo se sentirá el Espíritu Santo cuando yo he fallado? Porque ahora el Espíritu de Dios mora en mí. ¿Te fijas? Antes, en la vieja vida, en las cosas viejas, tú te enojabas, te airabas, y para que pudieras perdonar podía pasar mucho tiempo. Ahora en la nueva vida, tú también te enojas, pero el enojo no te dura días ni meses. ¿Qué dice la palabra del Señor en esta nueva vida? Cuando Pablo le habla a los santos en Éfeso, le dice, enójense, se pueden enojar, ¿sí? Porque en algún momento me voy a enojar. Jesús se enojó, pero dice, no peques, es decir, no dejes que el enojo invada tu corazón, invada tu vida y te haga estar enojado con tu prójimo o tu hermano por tanto tiempo. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, en esta nueva vida, cuando tú te enojas, esto hay que arreglarlo luego. Esto se arregla pronto. ¿Te das cuenta cómo es estar en Cristo? Vivir conforme al Espíritu. Y por eso el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, hay una ley sobre mí ahora. Antes estaba la ley del pecado y el pecado tenía señorío sobre mí, pero ahora está la ley del Espíritu de vida, aleluya, en Cristo Jesús. Esa ley, la ley de Cristo, la ley del amor, la ley del Señor, es decir, ahora yo obedezco al Señor. Hay una ley sobre mí, hay un gobierno, la ley del Señor. Esa ley, dice Pablo, me ha librado, es decir, me ha libertado, me ha hecho libre de esta otra ley, que es la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios, si estás en Cristo Jesús, la ley del pecado y de la muerte ya no tienen potestad sobre tu vida. Ya no puede enseñorearse el pecado de ti. Gloria a Dios, porque ahora está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús sobre tu vida. Esa nueva ley, la ley que tiene un apellido, ley del Espíritu de vida, es porque ahora el Espíritu Santo te ayuda a vencer el mal. El Espíritu Santo que habita en ti, hermano y hermana, te ayuda a vencer el pecado, te ayuda a vencer el orgullo, la soberbia, te ayuda a vencer la mentira, te ayuda a vencer tantos pecados que habían en tu vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de esa otra ley y ahora tú sirves al Señor no por obligación, sino por amor. Los que están en Cristo Jesús andan conforme al Espíritu. Porque los que están bajo la ley del pecado
y de la muerte, dice Pablo en el versículo 5, porque los que son de la carne, es decir, los que todavía están bajo la potestad de la vieja naturaleza de pecado, piensan en las cosas de la carne, piensan en el mal, piensan en tantas cosas que la vieja vida tenía. Pero los que son del Espíritu, fíjate que los que están en Cristo Jesús son del Espíritu. ¿Cuántos son del Espíritu de Dios? Aleluya. Esos, dice, piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, cómo agradar a Dios. El hombre que está en Cristo Jesús piensa, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo obedecer a Dios? Pero el que no está en Cristo Jesús no piensa en eso. No le puedes pedir a alguien que no está en Cristo que piense las cosas del Espíritu, porque en él hay una ley del pecado y de la muerte que lo tiene esclavo. Por eso Jesús le dijo a los judíos que eran esclavos del pecado, que eran esclavos, porque esa ley tiene posesión sobre ellos. Pero los que son de Cristo, dice, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, es decir, el ocuparse de la vieja naturaleza de pecado es muerte, como lo hemos dicho, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y para ir en la parte ya final de este mensaje, en el versículo 13, la enseñanza dice, porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Sí, moriréis. Es decir, si vives bajo los preceptos del pecado, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí está el secreto. ¿Cómo puedo hacer morir las obras de la carne? ¿Cómo puedo vencer el pecado? ¿Cómo puedo vencer las obras de la carne? Se vencen solamente por el Espíritu de Dios. Tú no puedes solo. No puedes por tus fuerzas humanas vencer las obras de la carne. Pablo dice, por el Espíritu se hacen morir. Y permítanme ir a Gálatas 5, versículo 1. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo Jesús les hizo libre y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando Cristo nos ha libertado, esta libertad de vivir en el Espíritu, debemos cuidarla, debemos guardarla para no estar nuevamente sujetos al yugo de esclavitud. Y allí nos habla también en el mismo capítulo 5 de las obras de la carne. Pablo dice en el versículo 16, digo pues, mira, este digo es con autoridad, digo pues, anden en el Espíritu. Caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque la carne pide, la naturaleza de pecado pide esto, pide lo otro. No satisfagas los deseos de la carne. Quiero hablarte solamente un deseo de la carne, la venganza. ¿Qué persona no quiere vengarse cuando le han hecho un daño? Cuando le han hecho un mal injustamente. ¿Quién no quiere vengarse? Y la carne pide venganza. La naturaleza de pecado pide venganza. Pero el que está en Cristo Jesús encomienda la causa al Creador. Por eso el Señor dijo, no se venguen ustedes, no paguen ustedes. Mía es la venganza, dice el Señor. No paguen ustedes. Pero la naturaleza de la carne te pide, véngate. Tienen que pagarte lo que te hicieron. Por eso hoy día en el mundo hay tanta muerte, tanto asesinato, tantos ajustes de cuentas. Hoy día en las noticias vemos, lo mataron por ajuste de cuentas, por venganza. Pero el que está en Cristo Jesús no satisface los deseos de la carne. Si te humillaron, ¿qué te pide la carne? Si alguien te humilló, la carne te dice que te venga a pedir perdón. Él te hizo el daño, que Él tiene que humillarse y pedirte perdón. Eso te pide la naturaleza de pecado. Pero ¿qué nos enseña la nueva naturaleza en Cristo? Pablo dice, perdonad los unos a los otros vuestras ofensas.
Porque Cristo, como Cristo les perdonó a ustedes, alabado sea el Señor. ¿O acaso tú fuiste al Señor por iniciativa propia a pedirle perdón? ¿Acaso Él no te ofreció el perdón primero? Él no nos ofreció primero el perdón y nosotros fuimos a Él y le pedimos perdón. Así también el Señor nos llama a perdonar y no satisfacer el deseo de la carne, el orgullo, la soberbia. ¿Y sabes cuál es el deseo de la carne? El deseo de la carne de esta naturaleza es contra el deseo del Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, esta ley de pecado. Y dice, estas son las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5, 19. Manifiestas son, se muestran, se dejan ver. Y nos habla de una serie de obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y como la lista sigue y sigue, Pablo tiene que decir, y cosas semejantes a esta. Es decir, hay muchas más obras de la carne, acerca de las cuales yo os amonesto, le dice Pablo, a los creyentes, yo los amonesto, como ya os lo he dicho antes. Es decir, Pablo enseñaba esto, ya lo había enseñado a la iglesia, pero muchas veces la iglesia, como no obedece la palabra del Señor, vuelve a caer en esto. Y Pablo les dice, yo los amonesto, es decir, yo los exhorto, yo los tengo que corregir y decirles que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A veces tú puedes tener pleito con un hermano, pasa. Yo lo he tenido. Pero el pleito no puede durar toda la vida. No puedes andar practicando el pleito. Como cristiano no puedes andar practicando el enojo. No puedes andar practicando los celos, las contiendas. De repente va a haber contienda entre nosotros, es verdad, porque no pensamos igual. Pero eso tiene que ser del momento. ¿Cómo vas a andar practicando la contienda siempre, hermano? Y Pablo le dice, yo te amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y toda otra clase de pecados, enemistades, disensiones y otros muy, muy terribles. Mas el fruto del Espíritu, es decir, los que andan conforme al Espíritu. Gloria al Señor, qué maravilloso es andar conforme al Espíritu. Porque el que anda conforme al Espíritu, mira lo que se manifiesta en el que anda conforme al Espíritu. También tiene una obra. Y Pablo nos habla del fruto del Espíritu, que se manifiesta en 9 virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El que está en Cristo Jesús, se manifiesta esto, el gozo. ¿Hace cuánto tiempo no tienes gozo de Dios? Si estás en Cristo, tiene que haber gozo, tiene que haber paz en tu vida. Si estás en Cristo, no puedes vivir atormentado toda tu vida cristiana, tiene que haber paz. Claro, hay momentos difíciles en la vida cristiana, momentos de dolor, de angustia, pero eso no es siempre. Se manifiesta la paz, se manifiesta la paciencia, se manifiesta la benignidad, la bondad, la fidelidad a Dios. Si estás en Cristo, eres fiel a Dios. Se manifiesta la mansedumbre. No eres de los que explotan. No, mansedumbre, templado. Es decir, si está arriba es el mismo y si está abajo es el mismo. Una persona templada, un cristiano templado es, tenga o no tenga, es el mismo. Una persona que tiene gozo y amor. Gloria al Señor. Qué maravilloso es estar en Cristo Jesús, porque ya no hay ninguna condenación, porque ya el pecado no te condena, ya no te puede condenar. Quiero terminar este mensaje. Había una persona tiempo atrás que me dijo una vez,
No puedo perdonarme a mí misma. No puedo perdonar los errores que cometí en el pasado. Y eso la atormentaba y la tenía atada. Pero el que está en Cristo Jesús, ni tu pasado te puede condenar, porque ahora estás en Cristo, eres una nueva criatura, eres una nueva obra de Dios y andas conforme al Espíritu. ¿Cómo agrado a Dios? ¿Esto agradará a Dios si hago esto? Señor, ¿te agrada esto que estoy haciendo? Ese es el que anda en el Espíritu. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo complacer al Señor? El hombre que no tiene a Cristo le da lo mismo, porque no tiene a Cristo. Pero tú, si tienes a Cristo, ya no hay ninguna condenación y ahora andas conforme al Espíritu. Cierra tus ojos, voy a orar, Padre.